Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, a quienes se dirigen sus ruegos, y protege en tu bondad a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció, Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: Aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te ha constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham su servidor, estirpe de Jacob su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel a quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Pueden sentarse los que puedan. Hablamos de un Dios de promesas, un Dios que nos ha prometido cosas maravillosas. En algunas de mis predicaciones anteriores siempre he hablado de que una de las cosas que necesitamos los cristianos católicos es conocer las Escrituras. Ya San Jerónimo ha dicho: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Desconocer las Escrituras es desconocer también las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. El libro del Génesis aclara muy bonito todo esto. Dios tiene el poder de cambiar el nombre. ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo miró a Simón y le dijo: ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro? ¿Qué significa Simón? Significa algo que se mueve por el viento, que se deja llevar por el viento. Y le cambió el nombre de Pedro, que significa piedra, roca, algo firme. Aquí nos encontramos en el Antiguo Testamento como Dios le dice que te cambie el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de una multitud. Entonces, aquí es como Dios establece alianzas. A través de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, encontramos diferentes alianzas que Dios hace con su pueblo. ¿Por qué Dios hace diferentes alianzas? Simple y sencillamente porque el hombre se comprometía con Dios, pero el hombre rompía la alianza con Dios. Y Dios dice: ustedes me han fallado. Yo he establecido alianzas con ustedes, ustedes prometen seguirme y las han quebrantado, desobedeciéndome, cayendo en la idolatría, cometiendo cosas que yo les prohibí que hicieran, porque Dios es un Padre amoroso, pero también es un Dios justo. Y entonces el hombre quebrantaba. Pero aquí encontramos una alianza maravillosa que Dios hace con Abraham. Te haré padre de una multitud de pueblos. Había una profecía en la antigüedad que decía que había los 3 hijos de Noé: Cam, Sem y Jafet. Cam se había burlado de Noé y había caído bajo una maldición por su padre. Pero Dios le ha dado una profecía también, que los hijos de Jafet entrarían en las tiendas de Sem, y al final de la historia los hijos de Cam, de Sem y de Jafet pertenecerían a una sola familia. Profecía que se vio después más clarificado con Abraham. Abraham le dice: tú vas a ser padre de una multitud de pueblos, reyes y naciones. Y le dice después: te haré fecundo de sobremanera, de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes.
Todo está muy hermoso porque eso se cumplió en el Antiguo Testamento con los hijos de Ismael, con los hijos de Isaac y todos los demás descendientes que venían a través de Abraham. Pero ahora lo vemos en otra perspectiva espiritual en el Nuevo Testamento. Todas las naciones serán benditas en ti. Ya no es propiamente Abraham, sino todas las naciones serán benditas a través del deseado de todas las naciones. Y este es el descendiente de Abraham, que es el Mesías, es Jesucristo. Entonces dice, yo haré una bendición y estableceré una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. Una alianza perpetua. Bueno, estas alianzas fueron rotas a través de los siglos. Así es. Por eso, por ejemplo, cuando Dios hizo una alianza con Abraham y Abraham partió a los animales por la mitad, y dice, en la madrugada pasó como un incensario con fuego a través de todos los animales sacrificados. Cuando Abraham trató de pasar, Dios no se lo permitió. ¿Qué significa esto? Las alianzas antiguas o los pactos antiguos decían, voy a hacer un pacto contigo, vamos a comprar estas tierras y vamos a servir y todo. Vamos a hacer una alianza. Pero el primero que falle y agarra un animal, lo partían. El que falle, que le pase lo que le sucedió a este animal, que lo partamos, o sea, que muera. Dios se compromete con el hombre y Dios pasa a través de los animales sacrificados diciendo, yo me comprometo. Pero cuando Abraham trata de hacerlo, Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque Dios sabe la debilidad del hombre. Dios se compromete con nosotros al 100%. Dios quiere que el hombre se comprometa, pero el hombre fallaba. Y en cada alianza era el hombre el que caía, el que rompía las alianzas. En el último momento, como lo vamos a ver en este fin de semana y en las siguientes semanas, cuando Jesucristo lleva la cruz y muere crucificado, Él es el Cordero de Dios que muere por la humanidad. En ese momento hubo un gran terremoto en el momento de que Jesucristo muere. Y dice la Escritura, y la tela que cubría el velo del templo, se rompió de arriba a abajo. Eran telas gruesas que no permitían ver el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Esa es la alianza que Dios había establecido a través de Moisés y de David. Cuando muere Jesús y dice Jesús, todo está consumado, en ese momento esa tela, esa cortina del templo se rompe de arriba abajo. Significa, Dios rompe esa antigua alianza porque ahora a través de la única y última alianza que vamos a tener es a través de Jesús. ¿Cómo se hizo esta promesa de Dios y esta alianza? Bueno, lo encontramos cuando Jesús en la última cena tomó pan y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada sobre ustedes para el perdón de los pecados. Dios realiza una nueva alianza, única y última. No habrá más otra alianza. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre y como Dios establece la alianza y la sella como hombre con su sacrificio en la cruz. Por eso dice, no quisiste ni bueyes, ni toros, ni ovejas, ni la sangre de todos los animales podían rescatar al hombre. Pero me has dado un cuerpo, Padre, y este cuerpo yo lo ofrezco en sacrificio por la redención de la humanidad. Fíjense cómo Dios va estableciendo alianzas, pero esta es la última. Y por eso nos encontramos de nuevo en el crescendo de esta música que les decía al principio. Esta obra de Dios llega casi a su final. Jesús se encuentra de nuevo con los judíos, pero la lucha se hace más fuerte. Hay una confrontación entre Jesús y los judíos. Le dicen, no nos queda duda, estás endemoniado con lo que estás diciendo, porque dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Las palabras de Jesús son palabras de vida eterna, porque son las palabras que Dios Padre le había dado para que las diera a la humanidad.
Jesucristo vino a esta humanidad irredenta, pecadora, que estaba en las tinieblas, y a través de Jesús Dios nos habló y nos habló de su amor, de su misericordia, de su sabiduría, de su plan salvífico. El primero que debía recibir esa noticia era el pueblo de Israel, porque era el pueblo de las bendiciones, el pueblo sobre el que Dios había derramado sobre Abraham, Isaac y Jacob toda su bendición. Pero también estaba profetizado que ese pueblo amado y escogido por Dios le iba a rechazar. No todo el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Una parte de ellos, los primeros cristianos que hubo, eran judíos que conocieron al Mesías y creyeron en las promesas de Jesús y se convirtieron en cristianos, judeocristianos. Ya no necesitaban ir a los sacrificios, porque el único sacrificio verdadero y válido era el sacrificio de Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero aquí vemos entonces que ellos dicen que su padre es Abraham y que por tanto ellos están en la verdad. Pero Jesús los confronta y les dice: si ustedes creyeran en Abraham, ustedes creerían en mí y en mis palabras. Pero dicen: ¿cómo dices tú que tus palabras son eternas si también Abraham y los profetas y todos murieron? Y tú también vas a morir. ¿Por qué nos estás diciendo esto? ¿Qué locura es esta? Y le preguntan: ¿quién pretendes ser tú? Y Jesús va revelando. Y Jesús dice: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no tendría ningún valor. El que me glorifica es mi Padre. Aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Imagínense, Jesús está revelando su divinidad, está revelando su gloria. La glorificación de Jesús para nosotros a veces es ya ver a Jesús resucitado y glorioso. Pero lo más importante de esta glorificación, aunque parezca extraño, es cuando Jesucristo muere en la cruz y dice el Padre: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La gloria de la cruz es el mayor acto de amor de Dios y nos perdona a través del sacrificio de Jesús. Cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Dios Padre dice: yo los perdono porque me lo estás pidiendo. Jesús es el único y eterno mediador entre Dios y los hombres. Y por eso la súplica de Jesús de perdón, Dios dice: los perdono. Y es por eso que vamos viendo después el otro aspecto. Cuando Jesús habla de Abraham, dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Y aquí comienza el escándalo. ¿Cómo puedes decir eso? No tienes ni siquiera 50 años. Y dices que Abraham te vio. Y Jesús les dice: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Ese yo soy es el gran Yahvé, el gran yo soy, el eterno. Y en ese momento Jesús revela su divinidad. ¿Cómo puede ser que Abraham haya visto al Mesías? Bueno, tenemos una característica. Abraham estaba afuera de su tienda porque hacía mucho calor, su mujer estaba dentro de la tienda. Y en eso Abraham ve que vienen 3 hombres. Y cuando los ve llegar a su tienda, Abraham se tira en el piso, se postra en actitud de adoración y le dice: Señor, quédate en mi morada, quédate aquí, yo te prepararé lo que necesitas, te daré comida. Y estos 3 hombres dicen: levántate y te esperamos. Abraham inmediatamente entra con su esposa y le dice: prepara comida. Y comienza a darles la comida. Y entonces se revela Dios y le da la palabra de que su mujer va a tener un hijo, que Dios lo va a bendecir. Y Abraham se alegra y se goza. Aquí en estas 3 personas está una revelación de la Trinidad que se revela de una manera comprensible para Abraham. Y Abraham se goza y se alegra. O sea, Jesucristo revela: yo soy el gran Dios eterno, soy el Hijo del Dios viviente. Y Jesús participa de la gloria del Padre y del Espíritu Santo.
Entonces los judíos, ya enfurecidos, dice, entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo, porque no había llegado su hora. Jesús debía morir en una muerte ignominiosa, que era la muerte de cruz, la más espantosa, porque decía la Escritura que el que moría en una cruz era maldito. Y Jesús se hizo maldición por nosotros. Jesús tomó los pecados de toda la humanidad, los tuyos, los míos, los de los no cristianos, los de los cristianos, los de toda la humanidad, los tomó sobre sí para perdonarnos. Antes de que tú y yo naciéramos, ya habíamos sido perdonados por Dios. Así como Abraham pudo ver un vislumbre de la gloria de Dios a través de esa manifestación de estos tres hombres que eran el Dios Elohim. Así podemos ir comprendiendo más el misterio de nuestra salvación. Y hoy la alianza nueva y eterna se ha perpetuado en el sacrificio de la Santa Misa, cuando el sacerdote toma el pan y el vino y dice: tomen y coman, tomen y beban. Y Jesús se hace presente porque Él lo ha dicho, lo hizo y lo seguirá haciendo hasta su segunda venida. Te damos gracias, Padre, por la gran revelación que nos has mostrado en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a comprender más y más el misterio de nuestra salvación y redención. Queremos acercarnos a ti con el corazón abierto para tener un encuentro vivo contigo, un Jesús vivo y palpitante que manifieste su gloria en nuestros corazones. Bendito seas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos por la Iglesia y por el mundo. Para que la Iglesia llame a todos los creyentes a orar en este tiempo santo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los dirigentes de todas las naciones conozcan al Dios de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los que tienen hambre reciban alimento y todos los enfermos reciban alivio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los cristianos del mundo vivan el verdadero espíritu de unidad en este tiempo santo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los miembros de nuestra comunidad sean más considerados y agradecidos en esta Cuaresma, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos al Señor por Gabriela Pérez, por su cumpleaños, que el Señor le bendiga en su tiempo de juventud y que las gracias de Dios la renueve, la transforme, para que tenga también ese encuentro más profundo y personal con Jesús. Roguemos al Señor. Pidamos también por todos nuestros familiares que están enfermos, por todos nosotros, por las personas que tienen temor a este virus, para que el Señor nos dé la fortaleza y creamos en la promesa de Jesús que dice: no tengan miedo, yo he vencido al mundo, y nos aferremos a sus promesas. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos también al Señor por nuestros hermanos sacerdotes que están trabajando en las diferentes diócesis con espíritu heroico de sacrificio, tratando de confesar, atender lo más que se pueda al pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. También por la familia Rosales, eso era la intención de las 12 días hoy que ofrezco en este momento. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, y por las intenciones que todos ustedes tengan en su corazón, preséntenlas en este momento ante el Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios del cielo y de la tierra, por tu inmenso amor tú nos creaste y por tu Hijo nos redimiste. Escucha estos ruegos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos preparamos para la liturgia eucarística.
Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de todos mis delitos, y quede yo limpio de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira con agrado, Señor, este sacrificio y concédenos que sirva para nuestra conversión y para la salvación del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, cuando nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel Jorge, su asistente, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria para siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios no escatimó la vida de su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros y en Él nos lo dio todo.
En este momento hacemos todos los que están presentes la comunión espiritual. Quiero recordarles que al estar en estado de gracia y hacen su comunión espiritual, están recibiendo verdaderamente a Jesús en sus corazones. Decimos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Antes de dar la bendición sobre el pueblo, una bendición al final, queremos escuchar algunas palabras de nuestro sacerdote párroco. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, aunque a la distancia. Estamos unidos en oración y en misión y de corazón con el Inmaculado Corazón de la Virgen María y el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, espero que su familia los ayuda en esta prueba y que no solo es una ayuda, pero a veces es un poco un desafío también. Yo vivo en comunidad, entonces creo que el Padre dice eso también. Es una ayuda y también un reto de tratar de crecer, incluso en la caridad. Entonces, muchas gracias al Padre Rubén por apoyar a cada uno que necesita su apoyo. Y continuamos de tratar que la obra de Dios se cumple en nuestra vida. Y gracias por su apoyo de todas maneras, que sea por compartir el enlace para que demás personas puedan mirar y adorar. En este momento vamos a tener adoración inmediatamente después de la bendición final. Y gracias también a los que nos apoyan. Hay muchos que nos han apoyado todavía por su situación económica, que es posible, entonces que apoyan a la iglesia. Entonces, gracias. No nos falta comida, nada. No sé si se ve en la cámara, pero muchas gracias por su apoyo en oración e incluso financiero para los que pueden. Tenemos el enlace también para depositar en internet. Gracias. Quería agradecerles ese apoyo económico porque con lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios, Dios bendice al dador alegre, pero en otra carta también a los Filipenses decía: ustedes aportaron de su propia necesidad, no daban de lo que les sobraba, sino también sabiendo que era una comunidad necesitada, dieron para ayudar a otros. Y eso es lo que estamos viendo con ustedes. Su caridad con ustedes, el darnos $5, $20, $50, lo que ustedes dan de su mano, Dios lo multiplicará en bendiciones para ustedes. Quiero decirles que cada vez que el sacerdote recibe la ofrenda monetaria y la eleva aquí en el altar, ustedes no saben lo que estamos orando. Normalmente decimos: recibe, Señor, esta ofrenda monetaria que tu pueblo te da, multipliquen bendiciones económicas, espirituales y materiales a quienes están ayudando, porque tú bendices al dador alegre. Nunca la decimos aquí en voz alta, pero quiero que ustedes sepan que los sacerdotes siempre ofrendamos esto, porque esa ofrenda monetaria los representa a ustedes. Bien, inclinen sus cabezas, por favor, para recibir esta bendición. Sé propicio a tu pueblo, Señor, para que, rechazando día con día lo que te desagrada, se sacie sobre todo con las delicias de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Les recordamos que tendremos la adoración eucarística en un momento más. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre hemos recibido. Volvamos a la vida entusiasmados. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias.